directamente a la palabra del Señor y vamos a tomar como base para esta serie de enseñanzas el Evangelio según San Lucas capítulo 11, que es el tema central, hermano querido, el pasaje central que habla sobre la oración. Busque ahí en sus Biblias el Evangelio según San Lucas capítulo 11. Si no trajo Biblia, acérquese a un cristiano que seguro la tiene. Amén. O busquen ahí en su celular, en su iPhone. Para todos los chicos ahí con Biblias en sus celulares, baje la aplicación, es gratis. Lucas capítulo 11. Amén. Y si vamos también a acercar una Biblia a aquellos que no puedan, ¿cierto? Por cortesía, usted sabe cuando viene una persona a la casa de oración y no tiene Biblia, ¿cierto? Siempre uno le acerca una Biblia como cortesía, ¿cierto? Lucas capítulo 11, vamos a leer la palabra de Dios, hermano, con total reverencia. Ahora yo no soy el hermano, el amigo, el tío, el papá, ahora soy el predicador, el hermano Carlos. Así que vamos a concentrarnos lo más que podamos en la palabra del Señor, para que el Espíritu de Dios comience a moverse en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 11 y vamos a leer en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito su nombre. Amén. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, dijo el Señor Jesucristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, y el que busca, y al que llama, se le abrirá. Inclinemos el rostro y oremos a Dios. Amado Padre, su palabra ha sido leída. Y sabemos en el nombre de Jesucristo que usted está aquí, bendito Dios. Y le pido que tome mi vida primeramente, mi corazón, y abra los ojos de nuestro entendimiento y nos dé revelación a través de su Espíritu Santo, para que su palabra corra libremente y sea glorificada. Amén, así es. ¿Y por qué no decirlo? Salve a través de esta palabra. ¿Por qué no decirlo? Sane a través de esta palabra. ¿Por qué no decirlo, Señor? Corte cadenas a través de esta palabra. ¿Por qué no decirlo, Señor? Bautízanos con tu Espíritu Santo a través de la predicación de esta palabra. ¿Por qué no decirlo? Bendícenos, Señor, por esta palabra. Porque sabemos que su palabra es viva y eficaz. Le pedimos todas estas bendiciones para la gloria de su nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Vemos al Señor en el ministerio de edificar, de impactar la vida de aquellos que serían luego sus enviados. La palabra apóstol significa enviado, uno que es comisionado para una labor especial.
Así es. Y Jesús, estando en la tierra, siendo el Hijo de Dios, nuestro mismo Dios manifestado en carne, Él, hermano querido, tuvo la inteligencia, la sabiduría de educar a hombres, de ministrar a hombres, de discipular a hombres, para que ellos, luego de su partida, ejercieran el ministerio del Evangelio. Amén. Para que aquellos hombres, luego de aprender en estos años de entrenamiento, pudieran ir por todo el mundo y llenar todo del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y damos gracias a Dios por estos hombres. Sí, Señor. Y de estos hombres, hermanos, llamados los apóstoles, ¿cierto? Padre Santo. El Señor estuvo con ellos durante un periodo de 3 años y algo más, educándolos, enseñándoles con su ejemplo de vida. Sí, amén. Cuando Lucas, el mismo Lucas, comienza el libro de los Hechos, dice que en la primera carta que él escribió, habló de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sí, amén. Note usted y notemos todo el énfasis en este orden. Jesús comenzó a enseñar y a hacer. No, a hacer y enseñar. ¿Cuántos alaban a Dios? Jesús era el maestro por excelencia. Porque ¿cómo puedo yo enseñar algo que no estoy haciendo? Bendito Dios. Así. ¿Cómo podría yo, por ejemplo, reclamar a Dios aquella promesa? A ver, los padres de familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Nadie conoce la promesa. Y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Así es. Nosotros los cristianos creemos que si una persona tiene una fe verdadera, genuina, por el efecto de la imitación, hermanos, del impacto que causará esa vida, su familia debería ser creyente. Bendito Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, amén. ¿Cuántos bendicen su nombre? Sí, Por eso la Biblia exige que los pastores tengan hijos creyentes, así es, amén. ¿o no? Que los diáconos, que los que son líderes en la iglesia tengan una familia creyente. Amén. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros al recibir a Cristo somos pequeños Cristos. Somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos? A ver, acá, todos los cristianos. ¿Saben lo que es ser cristiano? Ser pequeños Cristos. Ser seguidores de Cristo. O sea, seguimos el ejemplo de Cristo. Amén. Y Cristo hacía y enseñaba. O sea, Él enseñaba con el ejemplo. Amén. Y aquí lo vemos haciendo algo maravilloso. Bendito Dios. Él tomó a sus discípulos y de adrede, porque yo creo que Él sabía que lo estaban mirando, Bendito. qué lindo el Señor. Así es. Él es nuestro Padre. Amén. Y Él como un Padre, Sí. con sus acciones, Así. inculcaba en la mente de sus apóstoles cosas que nunca se le olvidaron. Bendito Dios, sí. Y Él en algún momento tomó a sus discípulos y fue a cierto lugar, y dice la Biblia que Jesús estaba orando en ese lugar, y fue tal el impacto visual, espiritual que causó en aquellos que lo estaban mirando, que cuando Jesús se levantó de la oración, uno de sus discípulos lo miró a los ojos, y yo creo que con una admiración, con un espíritu de decir, wow, me ha sorprendido. Y le dice, Señor, enséñanos a orar. Gloria. Porque cuando Jesús oraba, no era una oración de 10 minutos y se quedaba dormido, estaba todo acalambrado, le daban ganas de ir a hacer pipí a cada rato, como nos pasa a nosotros. Sino que Jesús cuando oraba, su oración impactaba. Sí. ¿Cuántos creen que Él está aquí Sí, ahora? amén. Así es. El ejemplo, madre, padre, jefe de familia, el impacto de que nuestros hijos nos vean doblando las rodillas, dice mucho más que 1000 palabras. Sí, amén. ¿Cuántos padres de familia me dicen amén? ¿Cuántas madres me dicen amén? Sí, amén. Queremos que nuestra familia ame a Dios, que busque a Dios. Así es, Padre Santo. Hagámoslo a través del ejemplo. Amén. Tenemos una linda oportunidad de ser un Sí. impacto para aquellos que nos aman también. Bien, entonces,
cuando Jesús terminó de orar, hermano querido, vino un discípulo y le dijo, Señor, Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Tú enséñanos ahora a nosotros qué es orar. Y aquí vemos que Jesús comienza con una pequeña oración modelo. Pero aquí Jesús no le dijo, cuando ustedes oren, deben decir esto. Sino le dijo, cuando vosotros oréis, decid así. Decid. Y en esta oración Jesús nos da el modelo perfecto de la oración. Así es, Amén. Señor. Amén. Y vamos a ver, hermano querido, en el título del mensaje de hoy, ¿a quién escucha Dios las oraciones? Si usted le pregunta a una persona caminando por la calle, sea católica, mormón, testigo de Jehová, hinduista, la religión que tenga, evangélico, pentecostal, no sé, cualquier denominación, usted le dice, cuando usted ora, cuando usted reza, ¿usted cree que Dios le oye? Y todos van a decir sí. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos han orado por lo menos una vez en su vida? Levante la mano. ¿Cuántos han orado por lo menos una vez en su vida? No haya orado por lo menos una vez, ¿cierto? Todos hemos orado, por lo menos una vez en la vida. Y la pregunta es, cuando usted y yo oramos, ¿Dios nos escucha? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Pero nos escucha a todos? Esa es la pregunta. ¿A quién escucha Dios en su oración? Y vamos a ver que al contrario de lo que nosotros pensamos, y esto no lo estoy diciendo yo, esto está escrito en la Biblia, hermano. Dios no escucha a todos. Dios no escucha a todos la oración. ¿Por qué Dios tendría que escucharlo a todos? Si Dios nos ha dejado un ejemplo, nos ha dejado una marca, nos ha dejado un camino. Amén. ¿Amén? ¿Somos todos hijos de Dios? No. Todos somos criaturas de Dios. Así es, Señor. El mundo fue creado por Dios, Señor. pero no todos son hijos de Dios. Así es. Vamos a ver cuál fue la primera frase que Jesús dijo: cuando oréis, decid. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué nos dice esta pequeña frase? Cuando oréis, dijo el Señor, digan esto: Padre nuestro. ¿Qué dice eso? ¿Que es la forma de orar? No, que la oración es una comunicación entre el Padre y un hijo. ¿Cuánto bendicen su nombre? Sí, Señor. Que Dios escucha a sus hijos. Amén. Así es. Que Dios está atento al clamor de los suyos. Amén. Que tenemos un Dios que nos escucha. Amén. Sí, Señor. Pero cuando somos de su reino, Amén. cuando somos hijos del Rey. Amén, Señor Jesucristo. Y lamentablemente hay mucha gente. Yo tengo el mensaje grabado de hace 2 semanas atrás. No, 3 semanas. Mi hermano Víctor está allá en YouTube, lo puede bajar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Se acuerda de ese mensaje? ¿Se acuerda o no? Y ese mensaje nos enseñaba que para algunas personas, que tal vez me van a escuchar a través de internet, no sé si por el video, pero sí por el audio. Bueno, no soy fotogénico, así que no sé si suba eso a internet, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una prueba. Quiero decirle algo a los que me escuchan. Para muchos, como decía mi hermano, el Espíritu Santo a través de él, Jesús es solamente un curandero. Jesús no es nada más que un genio, que cuando tenemos problemas nos buscamos. Y nosotros en la iglesia hemos mal educado a la gente. Nosotros en la iglesia estamos desesperados que alguien venga a ungirse. Estamos desesperados esperando que venga gente porque creemos que por venir gente a ungirse está recibiendo a Dios, y no es así.
La salvación es mucho más que buscar a Dios en un momento de angustia. ¿Cuántos dicen amén? No digo que no deba buscar a Dios en su angustia, digo, no debe acordarse de Dios solamente en los momentos de angustia. Así es, Padre Santo. Entonces alguien me dirá, entonces ¿cómo Dios sanó a una persona que vino? Yo la vi, vino enferma y fue sanada y nunca más se acordó de Dios? Es que Dios escuchó no a el enfermo, escuchó al hermano que puso las manos. Bendito Dios. Sí. ¿Cuánto alaban su nombre? Sí, amén. ¿Cuánto bendicen su nombre? Sí. Por eso la palabra de Dios nos dice que no debemos imponer las manos del enfermo. Así Y es. no debemos participar en pecados ajenos. Amén. Aleluya, bendito sea Dios. Dios escucha a quién, a sus hijos. Amén. Sí. ¿Cuántos alaban su nombre? El Espíritu Santo lo decía recién por el salmo que leyó nuestro hermano. Señor Jesús, bendito. Así es. Salmo 103. Escúchenlo. Bendice alma mía a Jehová Amén. y bendiga todo mi ser Sí, su santo nombre. Amén. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus Beneficios. que el Señor nos bendiga. Sí, amén. Cuando yo soy un hijo que está inscrito en la libreta de papá, tengo beneficios. Amén. Aleluya, bendito sea Dios. Amén. Cuando tú, mi hermana, eres una hija de Dios que está inscrita en la libreta de papá, Gloria a Dios. tú tienes beneficios. Amén. No es que estés inscrito en un libro de membresía de una iglesia, no se trata de eso. Se trata de estar inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos bendicen su nombre? Los que están inscritos en los cielos, estos son los que tienen derecho a los beneficios de Dios. Y si alguien que me está escuchando esta noche quiere ser inscrito en esta libreta, lo puede hacer. Así es. Solamente debe confesar Amén. que Jesucristo es su Señor y su Dios Sí, y su amén. dueño y su amo y su Padre. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos le han confesado en este lugar? Sí, amén. Señor. Entonces, Santo, bendito Dios. cuando Jesús dijo, cuando oréis, decir Padre nuestro, no nos estaba diciendo que debemos orar siempre lo mismo. De lo contrario, se contradeciría con lo que Él dijo allí en Mateo capítulo 6. Si usted me acompaña en su Biblia rápidamente, hermano, vamos rapidito, Mateo capítulo 6. ¿Quién encuentra primero el versículo? Vamos a dar un premio. En esta noche, una bendición de patrocinio. Mateo capítulo 6. El otro día escuché un predicador en una iglesia, hermano, que decía, ya vamos a hacer el estudio bíblico, y el hermano que encuentre primero el versículo va a venir aquí, va a tocar la campana, y el que toque la campana por 3 veces seguida, le vamos a regalar una cadena de oro. Y lo estamos haciendo. No sé si será efectivo, pero vamos a probar, ¿no? Que el Señor nos bendiga. Los predicadores de repente sacamos cada cosa, hermano. Pero el pueblo que conoce a su Dios ama la palabra. Amén. Dice, ¿por qué digo que cuando Jesús dijo, cuando oréis decir Padre nuestro, no nos estaba diciendo cada vez que oren digan esto? Es diferente. Nos está mostrando que la oración es una relación con Dios. ¿Cuánto aman a Dios? Amén. Así es. Ahí sí. No podemos hablar con alguien que no conocemos. Así es, Señor. ¿Se imagina que yo te vaya caminando por el paseo humano, de repente sienta algo que le tienen aquí? Y hay un niñito que diga, papá, Y yo, perdón. ¿Sabe usted que hay mucha gente que vive de espaldas a Dios? Así es, mi Dios. Así Y es es. triste decirlo. Tenga misericordia. Y de repente le tira el manto a Dios y le dice, papá. Y él le decir, no te conozco. Así es. Así es, Señor. Amén. Y eso es triste. Porque no es que Dios no ame a la gente. Es la gente que ha decidido Sí. vivir de espaldas a Dios. Sí. Le aseguro que si esta noche o a través de este audio o de este video usted está escuchando este mensaje, es porque Cristo le ama. Amén. Y quiere que se entregue a Él, para que también ocupe estos privilegios que son de los salvados. ¿Cuántos salvados alaban al Señor Jesús? Dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Amén. ¿Quién nos ve en los secretos? Bendito Nuestro Dios. Padre. Amén. Él escudriña nuestro andar y nuestro levantar. Sí. Cuando un cristiano en la mañana encomienda al Señor su camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Hermana, hermano, cuando tú encomiendas tu mañana a Dios, Dios te mira y te observa, no en ese momento, Él ya te observa. Porque aún antes de que tú le hablaras, Él ya te estaba mirando. Así es. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. No es que nos presentemos ante Dios, es que esto es muy básico. ¿Cuántos de los que me escuchan están enamorados? Así es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos están enamorados? Bendito. Ay, hermana, se todas coquetas, ¿verdad? Dígame algo. ¿Qué es una relación sin comunicación? ¿Qué es un hijo que se sienta a la mesa y no habla con su padre? Que ve a su padre triste y no le habla. ¿Qué clase de hijo es aquel que no abraza a su padre? ¿Qué hijo es aquel que habla con su padre solamente para decirle, papá, dame 1000? Ahora ya no son míos. Habla, Señor, dígame bien. ¿Cierto que no? Aleluya. Qué lindo cuando un hijo desinteresadamente viene y se echa del cuello al Así papá es. y lo abraza. Yo no siento el cariño de un hijo desinteresado. Sí, Señor. Nosotros amamos a nuestros padres no por lo que nos dieron Así solamente. es. Los amamos porque ellos nos engendraron. Amén. Así el que ha sido engendrado por Dios, Sí. ama a Dios. Amén. ¿Cuántos aman a papá? Sí, amén. Pero ¿qué es una relación sin comunicación? No es nada. Así es nuestro Padre. Señor Jesús, bendito. Y ahora voy a hablar a la iglesia. Señor Jesús. Y a veces nuestro Padre se sienta con nosotros en la mesa y nosotros no le hablamos. A veces nuestro Padre se sienta con nosotros cuando estamos viendo los Carmona, o cuando estamos viendo no sé qué programa dan en la noche ahora, o cuando estamos viendo una película, o cuando estamos en el living leyendo un libro o el diario, y nuestro Padre se nos sienta al lado esperando que nosotros le hablemos. Señor Y nosotros bendito. no le hablamos. Nuestro Padre se sienta a los pies de nuestra cama esperando que doblemos nuestras rodillas y nosotros no le hablamos. Tenemos cara entonces de decirle, Padre, Señor Jesús, a Dios. bendito. ¿Es realmente Dios nuestro Padre? Gloria a Sí, Dios. Señor, sea mi Dios. ¿Es Padre realmente? Señor Jesús, bendito. ¿Se da cuenta que la oración es más que decir algo? Amén. Bien. Sí. La oración es una relación con Dios. Amén. La oración es un momento de intimidad, de conversación, de comunicación, de dar y entregar, de ser tocado, de ser acariciado, de ser fortalecido, de ser, hermano querido, tocado por la mano del Padre. ¿Cuántos bendicen a Dios? Este pobre clamó y lo oyó Jehová. O sea que la oración de un hijo angustiado es escuchada por su Amén. Padre. Sí, Señor Jesús. Y Él nos acaricia. Amén. Padre Santo. ¿Te ha acariciado Dios alguna vez? Amén. Sí. ¿Cuántos alguna vez han sentido la caricia de Padre Dios? Santo, bendito Dios. Entonces, amados, amadas, Así es, Padre. Dios oye a sus hijos. Amén. Bendice alma mía Sí. Jehová y no olvide ninguno de sus. Bendito. ¿Se acuerdan de la mujer sirofinense? Sirofinensa. ¿Se acuerdan? Dice la palabra que vino una mujer, si usted me puede ayudar, que tenía un hijo
o una hija que estaba atormentada, estaba enferma. Y ella vino a Jesús. ¿Y usted qué cree que le dijo Jesús cuando ella dijo, Señor, mi hija se ha atormentado, mi hijo se ha atormentado, te pido que me ayudes? Y el Señor, podríamos decir, sí, Jesús amaba a todos, y a todos le decía que sí. Pero este Jesús bueno le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a quién. ¿Qué piensa de ese Jesús? Como decía mi hermano, a ese Jesús no lo amamos. Amamos al Jesús que nos dice, sí, hijo, sí. ¿Cuánto quiere? Venga para acá. ¿Quiere una casa? Yo lo doy. ¿Quiere un auto? Yo lo doy. ¿Quiere irnos a salir? Y ese es el Jesús que amamos. Pero el Jesús que nos dice, endereza tu camino. Amén. Perdona. Controla tu genio. No mientas. No robes. A ese Jesús no lo amamos. A este Jesús la gente no lo ama. Al Jesús que nos dice, ¿quieres mis beneficios? Gloria a Dios. Tienes que ser mi hijo. Amén. Así es. Y es así. Pero la mujer tocó el corazón de Jesús. Sí, amén. Sí. ¿Sí o no? Así es. Porque algunos nosotros podemos ser como huevos o como papas. Así es. ¿Sabía usted? Que hay cristiano corazón de huevo y corazón de papa. Así es. Y la prueba nos hace ver lo que somos. Señor. Si la prueba te endurece, es el corazón de huevo. Echa un huevo a la olla, ¿cómo sale? Duro. Así es. Pero echa una papa a una olla, ¿cómo sale? Blandita. Esta mujer tenía corazón de papa. Sí, Señor. Y podría haber dicho, claro, y este Jesús, dijo, Señor, sí, es mal. Pero aún los perrillos comen de lo que cae gracias a esos santos. Así hay que venir ante Dios. Amén. No vengas a Dios exigiéndole algo, amigo. No, Señor. No vengas a Dios exigiéndole porque tú eres cristiano, porque tú crees, porque tú te persignas 2 veces al año, o porque una vez al año vas a la misa, o porque una vez al año vas a la iglesia. No le exijas a Dios por eso. A Dios no se le exige, a Dios se le pide cuando es tu Padre. Amén. Cuando hay una relación. No se le puede pedir a un Dios que no conoces. Aleluya. A un Dios donde no hay una relación. Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Cuando bendice su nombre. Padre nuestro. Dios escucha a sus hijos. A sus escogidos. Pero ¿cómo entonces podemos nosotros, hermanos queridos, guiar a una persona? Entonces una persona que no conoce a Dios, ¿cómo entonces? ¿Y cómo Dios? Sí, Dios la escucha. Aquí está la otra parte. La única oración que Dios escucha de un inconverso es una oración en la cual Él entregue su vida a los pies de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Dios escucha su oración, amigo, amiga. Si su primera oración es, Señor, soy un pecador. Aleluya. Me arrepiento de mis pecados. Merezco la muerte. Pero creo que Jesús murió en mi lugar en la cruz. Gloria a Dios. Creo que Él es mi Salvador. Amén. Y desde ahora, yo no vengo aquí a que me sane solamente. Yo vengo a que Él cambie mi vida. Que Él saque mi amargura. Que Él se lleve mi dolor. Que Él se lleve mi tristeza y ahora me convierta en su hijo, en su hija. En ese momento, querido amigo, querida amiga, Dios te escucha, Dios te salva. ¿Cuántos bendicen su nombre? Más a todos los que le recibieron, a los que creen, Su nombre. les dio potestad de ser hechos. Hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios entonces? Los que creen, a los que le recibieron, los que creen en su nombre. Amén. Estos son hijos de Dios. Así es, amén. ¿Pero qué es esto? ¿Hacer una oración solamente? No, hermano, es un cambio de vida Sí, amén. que Dios hace en el corazón del creyente. Amén. Sí, Señor. Entonces, derribamos la primera pared que muchas veces algunos tenemos de decir, no, si Dios nos escucha a todos. Sí, escucha a todos sus hijos. Así es. Pero vamos a ver que a veces a sus hijos tampoco los escucha. Bendito Dios, así es. Que el Señor nos bendiga. Sí, amén. Sí, Señor. ¿O no dice usted? Vamos a ir a Pedro.
Acompáñenme a Primera de Pedro. ¿A quién escucha Dios? Ya vemos, escucha a sus hijos, ¿cierto? Sí. Amén. ¿Cuántos saben ya que Dios escucha a sus hijos? Ya cuando Amén. comienza a alguien diga así, Dios le escucha, pero escucha a sus hijos. Señor. Alabado sea el Señor. Grande. Dije, alabado Amén. sea Sí, el sí. Señor. Quiero que me acompañe a Primera de Pedro capítulo 3, porque hay una oración que Dios no escucha. Vamos a ver. Aunque seamos sus hijos, Así es, Señor. hay una oración que no llega al trono Sí, de Dios. Señor Jesús. Aunque seamos sus hijos. Así es. Miren, hay artimañas del diablo que impiden que nuestras oraciones suban a la presencia de Dios. Señor. O sea, el diablo las estorba, Así es. le pone interferencia. Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Sí. Cosa que nuestra oración llegue a distorsionar y el Señor diga, no escucho, no escucho. Bendito Dios. Miren, ¿cuál es este estorbo? Cuando dicen, háblame Señor. Gloria a Dios. Eso estoy diciendo yo, háblame Señor. Bendito. Primera de Pedro capítulo 3, versículo... Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Miren, mujeres y hombres, esto para los dos, dice, a ver, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando, ¿qué dice? Sujetas a sus maridos. Como Sara, que escucho a alguien por ahí hablar, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de las cuales vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivir con ellas, como dice, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Coma. ¿Para qué? Vuestras oraciones. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. no tengan estorbo. Bendito Dios. Dios ama a la familia. Amén. Sí. Dios es el Dios de la familia. Amén. ¿Cuánto bendicen su nombre? Sí, Señor. ¿Y sabe algo? Nosotros estamos entrando en un tiempo de intercesión, de lucha en la oración, Así es. para que Dios corte cadena, Dios desate nudo. Amén. Dios tiene poder para cortar las cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Yo me resisto, hermano. Me resisto en el nombre de Jesucristo a la enfermedad. Dios no quiere que estemos enfermos. Amén. Así es. La enfermedad a veces es una prueba que Dios manda por un momento determinado. Pero escuche bien, no crea el engaño de que la enfermedad es de Dios. Dios permite a veces la enfermedad como una prueba, pero Dios es un Dios de sanidad. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya, yo creo en un Dios que sana, hermano. Amén. Así Yo no creo que debamos vivir en cadenas de atadura de ningún tipo. No creo que debamos vivir atados a la depresión, a la angustia, a la amargura. Yo creo en un Dios que da vida eterna. Yo creo en un Dios que da vida abundante. Aleluya. Gloria a su nombre. Por lo tanto, en la oración estamos rompiendo cadenas en el nombre de Jesucristo. Estamos declarando la bendición de Dios. Estamos diciendo en los hogares donde hay problemas, donde el hijo se levanta contra el padre y el padre contra el hijo, sométase toda potestad al dominio de Dios. Amén. Así es. Todos nos sometemos a Dios. Sí, Dios. El hijo se somete a la autoridad del padre Amén. y el padre debe disciplinar a su hijo. Sí, amén. Así es. Eso lo dice la Biblia. Amén. Porque de lo contrario, en los hogares hay anarquía. En un hogar donde mandan los niños, es un hogar desordenado. Así es, Señor. Un hogar donde no hay reglas, es un hogar que no está de acuerdo a la sana doctrina. Amén. Un hogar donde la mujer desautoriza a su marido frente a sus hijos,
lo maltrata, lo maldice, ese hogar tiene cadenas satánicas. Así es, Señor. Un hogar donde el marido garabatea, golpea a la mujer con palabras, ese hombre necesita conocer a Dios. Sí, amén. Sea evangélico, lleve 20 años en la iglesia, Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en esto hay que ser tajante, porque no lo digo con la autoridad mía, lo digo con la autoridad de la palabra. ¿Por qué en la iglesia hay cadenas muchas veces? Porque estamos cayendo en nuestras casas. Así es, Señor. ¿Por qué nuestras oraciones no están subiendo al cielo? Porque aquí tenemos una cara, pero en la casa somos otros. Aquí. Y a los que me están escuchando a lo mejor por internet, el varón, el diácono, el encargado de obra, el pastor, corre para orar por la hermana, pero no es capaz de orar por su esposa. Ese hombre necesita convertirse a Cristo. Amén, Señor. Sí, Señor. Una mujer que maltrata psicológicamente a sus hijos, a su familia, una mujer que maldice a sus hijos, está trayendo cadenas de impiedad a su hogar. Y en ese hogar las oraciones no están subiendo al cielo. Bendito Dios. Lo digo con la autoridad que dice la palabra. Señor, amén. En ese hogar hay ataduras, hay estorbo a la oración. Amén. Queremos que Dios nos bendiga. Amén. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que nuestras oraciones suban al trono de Dios. Cortemos las cadenas, desatemos los nudos. Marido, aprender a amar a vuestra mujer y darle honor como un vaso más frágil, porque esta es la voluntad de Dios. Sí, amén. Que dice Efesios 6, los niños, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Amén. Y esta es la parte del evangelio que a nadie le gusta. Bendito Dios. Pero ¿sabe algo? Vamos a empezar a hacer guerra espiritual. Aleluya. Estamos en un momento de intercesión. Sí, La iglesia en Corinto, escuche bien lo que me voy a así es, mi decir, Dios amado. no es para asustarlo, Ayúdame, pero he estado meditando mucho en esto. Señor. La iglesia en Corinto era una iglesia desordenada. Así es. Era una iglesia donde habían profundas divisiones, Sí. donde habían familias disfuncionales, Así es. donde un hijo fue tan, hermano, la desobediencia de un hijo llegó a tal grado que el hijo comenzó y le quitó la mujer, que era en este caso su madrastra, a su propio padre. Así es. Está en la Biblia, ¿no? Amén. Amén. A ese nivel de desobediencia. ¿Y qué pasó? Señor Jesucristo, La bendito. iglesia de Corintio estaba enferma. Así es. ¿No dice la palabra? Sí. Por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros. Bendito Dios. Otros están enfermos y otros duermen. O sea, llegó un momento en que Dios tuvo que castigar y disciplinar a la iglesia de Corintio con muerte física. Sí, sí. Así es, bendito. ¿Es importante esta palabra entonces? Amén. Sí, ¿Es sí, importante que Padre. nuestra oración suba al cielo? Amén. Maridos, Ayúdame. ¿es importante que llamemos la paz a nuestros hogares? Amén. Sí. Lo digo a los que son hijos de Dios. Yo estoy aquí, somos todos hijos de Dios. Amén. Así Es importante que los hijos, yo quiero que entienda algo el hijo. Un hijo rebelde trae maldición al hogar. Así de sencillo. ¿Sabe cómo castigaba Dios la rebeldía? Y a algunos va a parecer grave lo que voy a decir. Pero ¿sabe qué le dijo en la ley a los hijos de Israel? Si tu hijo es contumaz, es rebelde, sácalo del campamento. Se juntan todos los padres de familia y lo apedrean. Así es. Porque un hijo rebelde es un hijo que trae maldición al hogar. Un marido maldiciente es un marido que trae maldición al hogar. Y queremos que Cristo corte esas cadenas. ¿Cuántas familias dicen amén? Yo lo quiero, hermano, levante la mano y diga, sí, Señor. Sí, Señor. Queremos que corte las cadenas. Padre, trae paz en nuestros hogares. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Sí, Padre Santo, bendito. Dios no escuchará la oración, ni por más linda que sea la alabanza, Así es, Señor. si nosotros no tenemos paz en nuestros hogares. Así es, verdad. Bendito. Es tiempo, con esto ya voy terminando, es tiempo que los maridos
los padres de familia, las esposas, tomemos la rienda de nuestros hogares. Así es, Señor. En nuestro hogar no hay oración. A veces en nuestros hogares no hay devocionales. Bendito Dios. En nuestros hogares un niño está en la pieza jugando Nintendo, el otro está en la otra pieza, está metido en internet hablando quién sabe con qué, el otro está por allá, no sabe dónde usted y a veces nosotros con nuestras esposas peleando en la pieza y luego venimos a la iglesia y le reclamamos a Dios: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy maldecido, Señor? ¿Por qué me has tratado mal? Cuando Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. ¿Por qué no somos bendecidos? Porque no hemos cortado esas cadenas. Así es. Pero hoy es un día de victoria. Amén. Porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Sí, Señor. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Amén. Gloria a Sí, Dios. Padre Santo. Dios no escucha la oración cuando hay ataduras. Así es. También quiero decirle algo. Ayúdenme. Dios no escucha la oración arrogante, la oración altiva. Así es, Señor. ¿Sí o no? De verdad. Subieron dos hombres a orar al templo. Amén. Uno era fariseo y el otro publicano. Los dos fueron a orar. Así es. Los dos estaban en la misma iglesia. Así es, Señor. Los dos creían en el mismo Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero los dos iban en una actitud diferente. Así es, Señor, es verdad. El fariseo cómo oraba, y mire, yo tenía porque el pecado lo había herido y él tenía un profundo arrepentimiento. Bendito, Tal vez, escuche, tal vez el fariseo se había portado mejor que el publicano, pero lo echó a perder todo porque pensaba que él tenía derecho a florearse delante de Dios. Así es, Señor. No. Toda oración debe ser humilde. Amén. Nosotros somos pecadores, Dios es santo. ¿Cuánto dicen amén? El publicano decía: sé propicio a mi pecador. Dios no escucha una oración engreída, altiva, vanagloriosa. Dios ama a los humildes. Amén. Amén, hermanos queridos. Así es, mi Dios. Tal vez lo que he predicado esta noche a más de alguno le va a tocar su corazón. Y no me va a esperar afuera para abrazarme. Bendito Dios. Pero ¿sabe algo, hermano querido? Yo me apuesto aquí para predicar la verdad. Amén. No a mí. Así es, mi Dios. A todos que predicamos. Sí, Padre Santo. Yo quiero que Dios escuche mi oración. Amén. Sí, es verdad. Escuche lo que voy a decir. Yo necesito Sí. que Dios escuche mi oración. Amén. Amén. Sí, mi Dios. Pero yo para eso necesito a mi esposa, Amén. necesito a mis hijos Sí. y lo necesito a ustedes. Amén. Necesito estar en paz con Dios. Sí. Necesito tener una vida que no me impida acercarme a Dios. Así es, Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Grande eres, Padre Tú Santo. necesitas orar. Sí. Amén. Pero ¿sabes algo? Si traes tu ofrenda al altar y aquí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Así es, Señor. anda primero. Reconcíliate con tu hermano. Amén. Sí. Así Si es. él te ofendió, perdónalo. Señor Y si tú lo ofendiste, pídele perdón. bendito. Después vienes Así es, y Dios Señor. va a recibir tu ofrenda. Amén. Amén, así es. Yo bendigo. Yo necesito que Dios escuche mi oración. Amén. Así es. Amén. Quiero hacer una pregunta solemne esta tarde para terminar este mensaje. Resumo, Dios escucha a sus hijos Así es. y Dios escucha a sus hijos que están en comunión con Él Así y están en comunión los unos con los otros. Amén. Es el primer mensaje. Vienen más. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren que Dios corte cadenas en su vida? Gloria a Dios. Yo estoy orando para que Dios corte cadenas. En mi vida, soy yo, Carlos Araya. Dios corte cadenas en mi corazón. Y he entendido que la oración es una lucha, es una guerra espiritual. Así es. Así es. Pero he entendido que esto es lo básico de la oración. Sí. La oración es una relación con Dios. Amén. Que hay cosas que
estorban la oración. Así es, Señor. Vamos a seguir orando en las casas. Amén. Amén. Vamos a seguir orando en familia. Amén. Nuestro hermano Alexander con nuestro hermano Víctor están haciendo planes de oración para los jóvenes. Vamos a seguir orando. Y siento la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. No sé lo que Dios te quiere decir a ti, pero hay cadenas que llevas en tu Abre mi cuerpo. vida, mi corazón. Hay cadenas que llevas muchas veces en tu corazón. Señor. Y el hecho de llorar y llorar y llorar y llorar no las va a cambiar. Así es, Señor. Bendito. Por mucho tiempo has querido que haya un cambio. Por mucho tiempo has querido que esto cambie, que tu realidad sea diferente. Pero con querer no basta. Así es. Es tiempo de levantarse. Bendito Dios. Es tiempo de secarse las lágrimas. Así es. Y es tiempo de ir y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Sí, Señor. Es tiempo de apagar la tele. Sí. Cristo viene. Amén. A pasos agigantados. Sí, Señor. Padres, nosotros nos vamos a ir antes que nuestros hijos. Y no sabemos el mundo que ellos tendrán que vivir. Dios mío. Estamos preparando Sí. a la generación que tendrá que vivir los peores años de esta historia. Así es, mi Dios. Así es. Quiero terminar con esto. Santo. Leí un reportaje y que se lo voy a compartir, lo voy a subir a la página de internet, donde dice que el 20 de agosto de este año el mundo comenzó a producir menos alimentos del que necesita para Así vivir. es. Sí, Sí, Señor. O sea, durante un año la tierra producía hasta este momento lo que alcanzaba para todos. Así es. Desde el 20 de agosto aproximadamente de este año, la tierra comienza con una cuenta regresiva Señor Jesús. y el alimento no alcanza para todos. Así es. Miles de personas se acuestan cada noche sin comer. Así es, Jesús. Viene Cristo. Amén. Amén. Así va a empezar a cumplir la profecía de Gloria a Navidad Jesús. Sí. más profunda. Así Y es. nuestros hijos serán los que verán eso. Dios Así mío. es, mi Dios. Hermano, si no somos nosotros, serán nuestros hijos. Así es, Señor. Y yo quiero que mi hijo, que mi hija realmente conozca al Dios que yo conozco. Amén. Padre, ¿tú quieres lo mismo? Así es. Madre, ¿tú quieres lo mismo? Amén. Amén. Sí. Sí, mi Dios. Dios rompa cadenas de enfermedad. Amén. Dios rompa cadenas Amén. financieras. Señor. Dios rompa cadenas de relaciones quebradas. Dios traiga bendición a su pueblo. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús. Y para eso necesitamos gobernar nuestro temperamento, cerrar nuestra boca, perdonar, amar, hasta que duela, amar. Sí, Señor. Necesitamos ver la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a interceder. ¿verdad?